Hola estimados estudiantes del primer año C, les saluda nuevamente su profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con este repaso que tenemos para nuestro examen bimestral. En esta oportunidad hablaremos sobre los vectores. A continuación vamos a proponer uno de los principales elementos y características que debemos de conocer de todo vector. Todo vector, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene el aspecto de una flecha. Esta flecha puede representarse en cualquier posición en nuestro plano cartesiano. Nosotros lo hemos visto de manera unidimensional, es decir, lo hemos posicionado en el eje horizontal o en el eje vertical. Cualquier sea el modelo o la forma que nosotros representemos, posee los mismos elementos. Por ejemplo, este vector se encuentra posicionado en el eje horizontal y a través de una línea punteada que me está señalando la dirección. Y estas flechitas que están de rojo me indican qué nombre tiene. Por ejemplo, este vector, esta primera flecha señala el origen, desde donde parte mi vector, desde donde iniciamos todo el proceso de la comprensión de esta flecha. No nos olvidemos que este vector, a diferencia de una gráfica, es que este vector tiene elementos y eso lo hace diferente. Esta flecha que está aquí me está señalando el módulo. El módulo debe entenderse como el tamaño que tiene el vector. La parte final o extremo del vector se va a llamar punto de aplicación o sentido que tiene mi vector. En este caso, un sentido hacia la derecha. Y esta línea punteada me está indicando la dirección, es decir, qué ángulo forma este vector respecto a la línea que está punteada, que es la línea de referencia. Muy bien. A continuación, clasificación. Sabemos nosotros que los vectores se clasifican de diferentes maneras. Hemos visto vectores unidimensionales, vectores paralelos, vectores iguales, vectores opuestos, vectores concurrentes, vectores coplanares, etc. En este caso me piden que yo, de los 4 vectores que tengo en mi figura, tanto A, B, C y D, tenga que señalar 2 vectores que sean paralelos, 2 vectores que sean concurrentes y 2 vectores que sean opuestos. Muy bien, vamos a darle solución. Entonces, digo yo, el vector A y C son vectores paralelos. ¿Por qué razón? Porque estos vectores, en primer lugar, conservan la misma distancia de separación a cualquier punto que yo pueda señalar. Y en segundo lugar, porque tienen la misma dirección. También podría decir que el vector B y el vector D son vectores paralelos. Tienen la misma dirección, sin embargo, tienen el sentido diferente, pero eso no hace que dejen de ser paralelos. 2 vectores que sean concurrentes. Llamamos vectores concurrentes a aquellos vectores que se intersectan, que coinciden en un mismo punto común. En este caso todos están separados, pero los vectores se pueden proyectar. Tal es el caso que el vector B puede seguir esta ruta, el vector A provino de este espacio, entonces los dos se intersectaron en este punto. Asimismo también el A puede proyectarse, el D también ha venido de este origen y los dos han coincidido en este lugar. También A y D podrían ser vectores concurrentes, lo mismo puede suceder con C y D, con B y C también. Solo me piden señalar 2 y ahí están los 2 vectores que tengo que identificar. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, pero sentido distinto. En este caso B va en posición hacia arriba, vertical, y D va en posición vertical, dirigido hacia abajo. A continuación, tercer caso. Dado el esquema determina el módulo de cada vector. Tengo 5 vectores. Cada vector está posicionado en una cuadrícula. Cada cuadrícula mide 1 centímetro. Me piden calcular el módulo. Sin embargo, debemos recordar algunos aspectos importantes. El vector A, por ejemplo, se encuentra en el eje horizontal, el vector B también, el vector C. Cuando están en el eje horizontal le corresponde la coordenada I. Cuando están en el eje vertical, posicionados de manera vertical, le corresponde la coordenada J. Es decir, D y E deben de ser J. Si va dirigido hacia arriba, es positivo. Si va dirigido hacia abajo, es negativo. Si va dirigido hacia la derecha es positivo, si va dirigido a la izquierda es negativo. Ese es el sentido convencional que nosotros lo hemos propuesto tomando en cuenta nuestro plano cartesiano. En ese sentido, entonces, cuando yo voy a señalar el módulo del vector A, identifico cuál es el vector A y su módulo vale 2. El módulo es el tamaño. Y es porque ya les expliqué, se encuentra en la posición horizontal. Lo mismo sucede con B, su módulo es 2. Lo mismo sucede con C, su módulo es 2, a pesar que el vector va hacia la izquierda. En el caso del vector D, tiene el tamaño de una cuadrícula, por lo tanto es J, negativo, es decir, su módulo vale 1. Y en el caso del vector D, ocupa 4 cuadrículas, es vertical, por eso es J, y su módulo sigue siendo 4. Muy bien. Tenemos el cuarto ejercicio, operaciones unidimensionales. Tenemos los vectores M, G, A, B y E.
Cada uno tiene su respectiva coordenada vectorial, 5i, 3j, menos 2i, 10j y 4j. Y a continuación me piden calcular la siguiente operación. Entonces vamos a darle solución. Lo primero que debo de hacer yo es reemplazar estos valores originales que me dieron en la operación que tengo que señalar. Es decir, en vez de colocar e, coloco 4j, en vez de colocar a, coloco menos 2i, en vez de colocar g, coloco 3j, que es lo que señala allí, en vez de colocar, en este caso b, coloco 10j, y en vez de colocar m, coloco 5i. Lo demás es operativo. Podemos aplicar propiedad distributiva, respetando siempre que las operaciones de suma y resta se van a dar solo entre vectores que poseen la misma coordenada, es decir, que sean i o que sean j. Entonces realizamos los cálculos operativos. 2 por 4, 8, 3 por 2, 6, 2 por 4, 8, j positivo, 3 por 2, 6 sería negativo, el menos 3, en este caso, que está multiplicando al vector que teníamos nosotros aquí. Este 3 multiplicaba a y multiplicaba g, por eso que 3 por 3 me da 9. Luego tengo dos veces el vector d, el vector b vale 10, por eso que 2 por 10 es 20. Y finalmente el vector m que vale 5 y aquí sí tenemos que trabajar las i junto con la i y la j junto con la j, es decir, menos 6i y menos 5i sería menos 11i. Y 8j y 20j, 28j. Menos 9, 19j. Y esa sería la solución al problema de operaciones unidimensionales, utilizando el método algebraico. También nosotros hemos visto utilizando el método gráfico. Es decir, proponemos a continuación 4 vectores. 3 vectores van dirigidos hacia la derecha y un vector va dirigido hacia la izquierda. Me piden efectuar esta operación pero de manera gráfica. Entonces les damos solución. Podemos darnos cuenta que todos los vectores que van en un solo sentido se suman. Es decir, el vector 5, el vector 2 y el vector 3 sumado me da 10 unidades. Sin embargo, el vector 4 va en el otro sentido, a la izquierda. Como son vectores que van en sentidos diferentes, ya no tendría que sumar, sino tendría que restar. En tal sentido, al restar, 10 tiene el mayor módulo, la mayor cantidad, por lo tanto es el que prevalece entre los dos. Y su resultado será 6, dado que 10 menos 4, el resultado es 6. Muy bien, de esta manera, chicos, hemos visto unos pequeños ejemplos que consideramos que son importantes, que no lo debes olvidar para que estés preparado para tu examen bimestral. De esta manera, pues, se ha tratado de exponer algo que ya se ha trabajado. Yo sé que cada uno de ustedes conoce cuál es el transcurso, cuáles son los mecanismos, los métodos y las estrategias que debemos emplear para resolver los problemas. De todas maneras, si algo ha quedado en duda o algo ha quedado pendiente, ya te veo en la clase Zoom. Y de esta manera pues me despido agradeciendo a cada uno de ustedes. Hasta luego, chicos, bendiciones.